Y en esta mañana no vamos a dar la clase que corresponde, ¿verdad?, a la mañana de hoy en el expositor. Desde nivel central se nos dio la opción de dar otra, nos sugirieron otra clase para la mañana de hoy, y es la que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. El título de la lección es Elementos de la Dignidad, y se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, en los versos del 24 al 30. No está en el expositor, es una lección especial que nos enviaron, así que vamos a estar utilizando nuestras Biblias en la mañana de hoy. Se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 7, versos del 24 al 30. Y el texto audio dice: respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y como ustedes están allá y yo estoy acá, ya tenemos permiso de que cuando estemos dando clase o haciendo... Yo estoy bien, tengo mucho calor hoy, así que me voy a quitar la mascarilla para poder compartir con ustedes. Es Marcos 7, del 24 al 30. Y vamos a comenzar a compartir con ustedes las palabras del vocabulario en esta mañana. La primera palabra es sirofenicia. Y sirofenicia es una persona que es moradora de la región cerca de Tiro y de Sidón, que es lo que conocemos como el Líbano hoy. Así que es una mujer gentil. Por lo tanto, no era judía, ¿verdad? Y al ser gentil, era considerada que era, ¿qué?, impura para los judíos. La segunda palabra que queremos señalar en esta mañana es pan. Y el pan se dice que es el sostén de la vida. ¿A qué puertorriqueño no le gusta comerse un pedacito de pan en la mañana con mantequilla, verdad que sí? Y el pan en diferentes culturas es un elemento que no falta en la mesa regularmente, ¿verdad que sí? Así que el pan, déjame moverme esto un poquito. El pan se usa con frecuencia en sentido figurado para el alimento en general. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué es qué? Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. La otra palabra del vocabulario es perros. Y el perro regularmente se usa de manera peyorativa en la Biblia, o sea, de una manera ofensiva. Para los judíos, los gentiles eran ¿qué? Eran perros. Y Jesús considera perros a quienes no saben distinguir entre lo santo y lo impuro. Eso lo encontramos en Mateo 7, verso 6. Así que esas son las palabras de vocabulario en esta mañana. Y en manera de introducción, mire, posiblemente este es uno de los pasajes que es más difícil de interpretar en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Así que cuando me tocó la clase, yo dije: ay, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Por la forma en que se discuten aquí unos elementos que tienen que ver con la dignidad humana y se hace de una forma muy peculiar. Y quizás usted va a leer que en la boca de Jesús se pronuncian unas palabras que de primera intención nos chocan y no podemos quizás entender de una manera, ¿verdad?, más clara. Vemos que la mujer sirofenicia y gentil, siendo gentil, se atreve a interrumpir a Jesús en un periodo que Jesús estaba en descanso. Jesús se había retirado por unos minutos para descansar y ella, por lo que vamos a ver más adelante, se atreve a interrumpir ese descanso. Esta mujer, para poder llegar hasta donde Jesús, rebasó diferentes barreras. Una de ellas era la de género. Por ser mujer nada más ya estaba, ¿verdad?, en desventaja, porque todos sabemos el concepto, ¿verdad?, que había de la mujer en aquel momento, ¿verdad?, que no tenía los derechos, no tenía derecho a hablar en público y un sinnúmero de cosas. La otra barrera es la étnica. Era una mujer gentil, era sirofenicia, no era judía, no se le permitía tener ese acceso hasta donde Jesús. Así que muchas barreras, pero había un deseo en el corazón de esta mujer y había una necesidad.
Y esta lección nos invita a reflexionar en los elementos de la dignidad que esta mujer valiente sostiene en momentos de prueba y de dificultad. Aún en medio de la situación que ella estaba atravesando y aún con todas las barreras que se estaban interponiendo, gloria al Señor, entre ella y Jesús, su necesidad le impulsa a ir por encima de todas esas barreras y llegar hasta donde Jesús. Jesús, vamos a ver que en este capítulo Jesús plantea ese acercamiento que pudiese darse entre los gentiles, ¿verdad? Y el Señor, ese acercamiento de brindar la salvación a aquellos que habían sido excluidos. La sirofenicia tuvo claro que su dignidad era un valor que no dependía de los juicios externos. Ella tenía una necesidad. Ella sabía que estaba siendo juzgada porque era gentil, porque era mujer, practicaba otra religión. Pero ella sabía que ella era un ser humano que tenía valor y que tenía dignidad. No importando lo que la gente que estaba a su alrededor le podía decir o le podía señalar. Ella sabía que ella tenía un valor y que ella tenía una necesidad y que ella iba a luchar por eso. En esta lección vamos a ver cómo la afirmación de la dignidad de esta mujer surge basada en la necesidad que ella tenía de que ocurriese algo. Ella necesitaba un milagro en su vida. Así que fue por encima de todo lo que se interponía. Y ella, haciendo esto, reafirma que ella tiene un valor y que ella tiene una dignidad y que ella también es hija de Dios. Y que no importando lo que señalara el otro, porque nos gusta prejuzgar, y más en aquella época le encantaba señalar. No importando lo que el otro dijera, ella sabía quién era ella. Y ella sabía que había una necesidad. Y ella sabía que aquel hombre que estaba allí era diferente. Y que podía ayudarle en su necesidad. El pasaje bíblico lo tenemos ahí. A ver si Johnny nos puede leer el primer verso. En Marcos 7, el verso 24. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Amén. Próxima. Dice la Escritura que Jesús se dirigió de donde estaba a la región de Tiro, de Sidón. Este es el mapa. Jesús estaba en Capernaum, en Galilea, y camina hacia donde está la burbujita roja arriba. Así que camina alrededor de 30 millas hasta llegar hasta la ciudad de Tiro, Sidón. Y Jesús hace esto después que hubo una fuerte controversia con los fariseos y con los escribas. Así que Jesús salió de Galilea y se movió hacia esa ciudad, que era una ciudad gentil. Era una ciudad que quedaba, como vimos ahorita, ¿verdad? Era una ciudad que quedaba en el litoral, en la costa. Así que Tiro y Sidón eran una ciudad muy, muy conocida por ser puertos marítimos, donde había muchos intercambios de material, ¿verdad? Y una ciudad que era próspera. Así que era una ciudad comercial y bajo el dominio romano eran de los puertos más importantes. Así que era una ciudad que tenía la influencia de muchos otros países y gente que venía a hacer intercambio. Así que esta mujer de la que vamos a hablar es una mujer que es gentil, que en su mente hay conceptos de otros dioses y de gente de otros países, ¿verdad? Todas esas influencias trabajan en ella. Así que Jesús se movió desde Capernaum, que estaba en Galilea, alrededor de 30 millas, caminó a territorio gentil. Y cuando decimos esto, estamos diciendo que Jesús está caminando hacia un territorio que es pagano. ¿Ok? ¿Por qué Jesús toma la decisión de moverse hacia ese lugar y hacia ese territorio?
En los versículos que preceden la lección que estamos estudiando hoy, el evangelista Marcos nos presenta a Jesús que está argumentando con seguidores de la tradición judía. Y precisamente están hablando sobre las leyes, ¿verdad?, de la pureza. Así que luego que Jesús tiene esta discusión con los judíos, decide moverse precisamente hacia una ciudad de gentiles. Así que Jesús se mueve hacia la ciudad donde está esta mujer, y todo lo que rodea a esta mujer que luego conversa con Jesús era catalogado como impuro por aquellos mismos judíos que estaban discutiendo con Jesús versículos antes. No podemos olvidar ni perder de perspectiva, que en el entorno que Jesús se está moviendo, allí mismo en Galilea, en Capernaum, no era muy querido ni era muy amado. ¿Okay? Después que Jesús tiene esta discusión con los fariseos, donde Jesús inclusive le llama hipócritas, y Jesús inclusive, ¿verdad?, le dice, ustedes solamente lo que hacen es seguir tradiciones humanas y se olvidan de lo que es más importante. Se levanta el ánimo de estos fariseos y de estos seguidores de la ley en contra de Jesús. Y ya Jesús, mira, estaba marcado. Ya había enseñado que Jesús era un pecador y que tenían que hacer algo en contra de él. Así que entonces, muy posiblemente, estas fueron de las circunstancias que obligaron a Jesús, después precisamente de tener esta discusión con los fariseos, de moverse hacia el área de Sidón. ¿Por qué lo hizo? Muy posiblemente Jesús se dio cuenta que ya quizás estaban tramando para tomarlo preso, y Jesús sabía que no era el momento, que su hora no había llegado, y más aún que sus discípulos todavía no estaban preparados para seguir con la encomienda que él le estaba dando. Así que se mueve hacia esa área. Cuando leímos el versículo, dice que Jesús se movió allí. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo? Que se fue a un lugar donde nadie lo conociese, ¿verdad? Así que posiblemente, mire, como cualquier líder, hay un momento que uno necesita un espacio de tranquilidad y de quietud. Como muchos de ustedes, cuando están en medio de situaciones bien difíciles, ¿verdad?, que están resolviendo muchos problemas, hay un momento que usted dice, yo tengo que detenerme. Tengo que tomar como que un segundo aire, ¿verdad que sí, Raquel? Como que hay que respirar y decir, necesito un espacio de tranquilidad. Así que Jesús quiso tomar ese espacio para sí. Después de todo el proceso que había pasado de discusiones, mire esa caminata, él no fue en tren, como se quiere decir, hermano, caminando, y tampoco era que estaba en vereda la carretera, ¿ok? Así que él decide tomar un espacio y un detente. Pero eso, ¿sabe qué? No pasó. Jesús pensó, mira, yo me voy para allá arriba, que allí no me conoce nadie. Y a veces uno sale de aquí para otro país y uno dice, no me voy a encontrar con nadie. Oye, hay un puertorriqueño en cada esquina que usted se meta. Aparece un boricua. Así que Jesús llegó hasta allí, pero su fama se había extendido más allá de la región de Galilea y ya habían escuchado de un hombre que hacía milagros, que sanaba, oye, que multiplicó los panes y los peces. Así que la fama de Jesús se había extendido, y cuando llegó allí, ya había gente que conocía de Jesús. Así que, como dijimos ahorita, cuando Jesús tiene esta discusión con los fariseos, es bien importante que recordemos que en ese momento en que estamos hablando, una diferencia fundamental entre los judíos y los gentiles era la distinción entre los alimentos, si eran puros o eran impuros. Los gentiles comían básicamente de todo lo que había en la mesa. Los judíos tenían, ¿verdad?, se regían por la ley y decían que no podían comer animales con pezuñas, que no podían comer esto, ni la carne de este animal, porque esto las hacía inmundo. Y en la discusión que precede este versículo, Jesús le dice, mira, no sigan llamando inmundo, básicamente, ¿verdad?, lo que después dice Pedro, no sigan llamando inmundo lo que ya yo he llamado limpio. Así que la provisión de comer estos alimentos definitivamente creaba división
entre los gentiles y entre los judíos. ¿Ok? Así que lo que pasa en estos versículos anteriores a la discusión de Jesús con la mujer sirofenicia es bien importante, porque desde ese momento que Jesús tiene la discusión con estos fariseos, Jesús está abriendo una puerta. Mire, soslayada, pero está abriendo una puerta para decir, las barreras entre los judíos y los gentiles tienen que terminarse. Yo ciertamente vine para salvar a mi pueblo, a los judíos primeramente, pero no estoy cerrando la posibilidad de que los otros lleguen hasta donde mí. Así que desde esos versículos ya Jesús comienza a abrir esa brecha de salvación, no solamente para el pueblo judío, sino para todos y para todas. Y gloria a Dios que nosotros caímos en eso. Versos 25 y 26, Johnny. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenecia de nación, y le rogaba que echasen fuera de su hija al demonio. Gracias. ¿Qué pasó con los esfuerzos que Jesús hizo de esconderse? No valieron de nada, ¿verdad? Así que todos esos esfuerzos fueron inútiles, porque esa mujer escuchó de ese profeta, de ese hombre que venía hasta este lugar, y dice que fue hasta donde él estaba. Sobre esta mujer no se sabe básicamente, ¿verdad?, casi nada. Sin embargo, sí se nos recarga constantemente en el Evangelio que era una mujer sirofenicia de nación, griega. Por lo tanto, lo que el evangelista está diciendo, esta mujer que se está acercando hasta donde Jesús es gentil, es pagana, es impura. ¿Ok? Así que el evangelista Marcos ubica a sus lectores frente a Jesús en un territorio gentil, impuro, encontrándose con una mujer griega de religión, sirofenicia de nacimiento, y aún así pidiendo sanidad sobre su hija, que dice que era atormentada por un espíritu inmundo. En otras versiones dice por un demonio. Así que esta mujer, ante los ojos de todos los demás, tenía cero probabilidad de que Jesús la escuchara. Tenía cero probabilidad de que Jesús la atendiera. Porque estaba todo como que en su contra, basándose en la ley, ¿verdad?, judía, y basándonos en los prejuicios que habían y en la falta de reconocimiento de dignidad de esa mujer que, aunque era sirofenicia, era mujer, practicaba otra religión, era criatura del Señor. Tenía una valía y tenía una dignidad. Así que por encima de todo esto, aquella mujer se llenó de valor, porque ¿sabe qué? Había una crisis familiar. Había una crisis que provocaba que ella hiciera todo su mayor esfuerzo para tratar de resolverla. De hecho, el martes predicamos en el culto el miércoles, en el culto de evangelismo, y precisamente hablamos de las crisis, ¿verdad? Y tocamos lo que era una crisis familiar. Así que esta mujer sobrepasó sus barreras religiosas, de género, étnicas y sociales, para llegar a tener un encuentro con Jesús. Su hija estaba mal. Todos los que somos padres y madres aquí, abuelos, óigame, ¿qué no haríamos? ¿Verdad que sí? Por uno de nuestros hijos. ¿Qué no haríamos por uno de nuestros nietos? Haríamos el mayor esfuerzo, no importando lo que dijera el vecino, el familiar, el primo, el que pase por la calle, no nos iba a importar. Esta mujer estaba en las mismas. Tenía una necesidad. Necesitaba de la intervención del Señor. A ella no le importó que la señalaran, que se burlaran.
ella tenía un objetivo, llegar hasta donde Jesús. Que aunque quizás no sabía a ciencia cierta todo lo que significaba Cristo, sabía y había escuchado de sus milagros y de sus señales y sabía que ese hombre era la alternativa para su situación. La sirofenicia tenía bien claro que como mujer no judía iba a tener dificultad, siendo mujer y peor siendo no judía, pero humildemente insiste ante Jesús. Y dice la Escritura que ella se postró a sus pies. Mire, ¿sabe qué? Quizás a diferencia de muchas otras mujeres judías que no pudieron reconocer que aquel era el Mesías, que quizás su orgullo las mantenía altivas, esta mujer en su necesidad dice que se postró a los pies del Maestro. Esta acción de postrarse a sus pies es una acción que le reconoce como Señor. Más aún, esta mujer no está rogando por ella. Esta mujer está rogando para conseguir una bendición a favor de su hija. Y vemos en ella, mire, usted tiene que imaginarse esa situación. Tener el valor de vencer todos estos obstáculos, sabiendo que en su casa estaba su hija siendo atormentada, sufriendo. Esa mujer tenía que tener el corazón destrozado, como muchos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida, donde vemos que no tenemos alternativas, donde quizás todas las puertas se han cerrado, y con nuestro corazón en las manos, un día nos encontramos con Jesús. Sí, éramos gentiles, quizás señalados por la sociedad, marcados por la sociedad y muchas veces, lo voy a decir, marcados por la misma iglesia. Y un día, el Señor, que no mira lo que está delante de sus ojos, sino que mira el corazón, nos encontramos con ese Cristo amoroso, con ese Cristo que no me juzgó, ni que me señaló, y que no le importó mi situación, ni mi pecado, ni mi procedencia, ni mi cultura, ni mi etnia, ni mi color, ni mi preferencia política. Ese Cristo que los recibe a todos, un día usted se encontró con Él. Y su corazón destrozado, lleno de dolor y de amargura, sin esperanza. Óigame, usted se postró a los pies del Maestro. Y quizás muchos alrededor estaban murmurando y señalando y prejuzgando, pero al Señor no le importó. Esta mujer venció muchos obstáculos. Y allí frente al Señor puso su última esperanza. El evangelista Mateo también hace este relato que vemos en Marcos. Y dice en el relato de Mateo que la mujer llamaba insistentemente para poder acercarse donde Jesús. Había un dolor, había ansiedad en ese llamado. Un llamado de urgencia. Había un sentido de urgencia de esta mujer. Pero a la vez, siendo una mujer sirofenicia, que no tenía quizás el bagaje de la historia del Antiguo Testamento y de los profetas y todas estas cosas, aquella mujer en ese pedido demostró una fe sólida en Jesús. Aún sin tener mucho conocimiento y siendo señalada por tanta cosa, creía que aquel que estaba frente a ella era la alternativa. Indudablemente, el pedido de esta mujer no iba a pasar desapercibido.
Indudablemente, cada uno de nosotros y de los amigos que nos ven a través de las redes, tenemos que tener la certeza que nuestras lágrimas, nuestro quebranto, nuestro dolor, nuestras peticiones delante del Señor no pasan por desapercibidas. Que no vemos la contestación ahora, inmediatamente, puede ser. Hay un tiempo perfecto del Señor. Pero como la mujer sirofenicia, créalo, que ese llamado que usted está haciendo al Señor está siendo escuchado. Versos 27 y 28. Y aquí es que viene lo bueno de la lección. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no es tan bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Qué fuerte, ¿verdad? Cuando ¿verdad? Yo lo leí repetidas veces y uno como que le choca escuchar a Jesús contestando de esta forma. Pero vamos a desmenuzar, ¿verdad?, la respuesta de Jesús. La ley judía separaba a los judíos de los gentiles, ya lo habíamos hablado. Había una barrera que los separaba. Inclusive, hasta en el mismo templo, ellos no podían entrar, se levantaba un muro y no podían pasar. Y la pregunta es, si luego de este encuentro con la mujer sirofenicia, Jesús derribaría esta pared de separación entre los judíos y los gentiles. ¿Cómo actuaría Jesús ante esto? Y nosotros nos escandalizamos ciertamente cuando escuchamos la reacción de Jesús, la contestación de Jesús. No se nos puede olvidar que Jesús está criado también, ¿verdad? Y se desarrolla en el entorno de la ley y sabe de primera mano, ¿verdad?, la separación que existe entre estos dos pueblos. Pero hay algo que bien importante que nosotros tenemos que también tener y no perder de perspectiva. Hay que ver no solo lo que se dice, sino cómo se dice. No es solo lo que usted expresa, sino cómo usted lo expresa, cómo usted pronuncia esas palabras, su lenguaje corporal cuando lo esté expresando. Aunque Jesús era el Salvador universal, esta salvación debía producirse sobre la base de un orden. Y así estaba establecido. A los judíos primero y después a los gentiles. Pablo en Romanos 1:16 dice que Jesús vino, ¿verdad?, al judío primeramente, pero también vino entonces al griego. Así que Jesús, cuando dice, deja que los hijos coman primero, porque no es tan bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ya él dejó claramente su prioridad de que primero esa salvación le era revelada y predicada al pueblo judío. Pero él no dijo, no van a comer. Dijo, vamos a darle a estos primero. Así que nuevamente Jesús deja abierta esa puerta de salvación, no solamente para el judío, sino también había venido para toda la humanidad. Así que Jesús usa una ilustración para explicar la situación de la mujer. Cuando dice los hijos que deben comer primero, está haciendo referencia a ¿quiénes? A los judíos, a los israelitas, que eran los que estaban sentados en la mesa y tenían el privilegio de disfrutar del ministerio terrenal del Señor. ¿Quiénes eran los perrillos? Y no, ¿verdad? Usa perrillos, no perros, un diminutivo.
Así que dice, esos perrillos serían entonces los gentiles, aquellos que no eran judíos, usted y yo. Los judíos se referían despectivamente a los gentiles como perros. Jesús le dijo perrillo. Y yo meditaba que qué bueno es el Señor, que ahora el Señor nos invita a esta mesa. Bien, nos invita el Señor a la mesa. ¿Y sabe qué? Esto es una mesa de iguales, donde todos nos sentamos alrededor de la mesa en la misma posición. Porque esa dignificación nos la ha dado la sangre de Cristo que se vertió en la cruz del Calvario por todos. Y ahora todos estamos invitados aquí, a una mesa digna, a una mesa de iguales, donde el anfitrión es Jesucristo. Así que Jesús usa el diminutivo perrillo, seguramente, miren, un sentido cariñoso, no despectivo como decirle perros, más dulce. Y así lo debió entender la mujer, porque después de esa contestación, quizás alguno de nosotros hubiese virado y se hubiese ido. Pero ella entendió la contestación del Señor. Ella estaba allí y pudo ver su lenguaje corporal y pudo escuchar de primera mano la forma en que Jesús se quiso expresar. El comentarista bíblico William Barclay explica que el uso del diminutivo hace alusión a ese perrito faldero que usted y yo tenemos en la casa, que lo tratamos como si fuese parte de la familia. ¿Cuántos tienen? Yo tengo 2. ¿Verdad que sí? Son parte casi de la casa. Así que, además recalca Barclay que es importante señalar lo que dijo ahorita, el tono en que Jesús se expresa hacia ella. Seguramente un tono, mire, afable, como era el Señor, ¿verdad? Firme, pero un tono de, no todo está perdido. Yo también, hija, vine para ti. Así que otro detalle importante, miren, en aquel momento no se usaban cubiertos. No había ni cuchillos ni así para estar en la mesa, bien puestecito, bien chévere. Así que, ni servilleta. Así que ellos comían con las manos. Y entonces, dice el estudioso que ellos tenían pedazos de pan al lado de sus platos, ¿verdad?, de su área de comer. Y mientras ellos comían y degustaban, se limpiaban sus manos con pedacitos de pan. Y eso lo tiraban. Y eso era lo que los perritos comían, ¿verdad? Y me llamó mucho esta ilustración porque mire si la necesidad de esta mujer era grande, que ella le dice, pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan caer los hijos. ¿Usted sabe lo que ella está diciendo? Tú estás trayendo tu evangelio de salvación para los que están encima de la mesa, para los que están en la mesa. Para eso. Yo me conformo con tener solamente un poquito de ese sabor, porque cuando usted se comió las costillitas bien buenas y se limpió las manos y las dejó en el pan, algún gustito quedó ahí. Mire, ella decía, dame un poquito. Yo me conformo con probar un chispito de eso que tú estás dando en abundancia encima de la mesa. Eso es lo que significa. Y definitivamente Jesús se conmovió. Así que la mujer, ante la respuesta de Jesús, mire, no se va. Ella sabe que Jesús era su esperanza. Jesús no negó categóricamente la posibilidad de satisfacer la sed espiritual. Y ella se conformaba con un poquito de esa gracia que estaba haciendo repartir en abundancia en medio de un pueblo que a lo suyo vino y no le recibieron.
y de ese poquito de sabor de gracia que podía caer de la mesa, ese poquito era suficiente para ella. La sirofenicia reta a Jesús para no solo darle a los que están en la mesa, sino le dice, acuérdate de los que quedamos aquí abajo, de los que quizás la gente piensa que no somos dignos. Hoy la iglesia tiene un reto grande. A veces estamos bien acomodados en nuestras posiciones y nos sentamos aquí en la mesa y nos sentimos santos, 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 dignos del Señor. Y que mucho nos gusta prejuzgar y señalar. Y nos encanta acomodar gente debajo de la mesa. Es duro, hermano. Que mucho nos gusta acomodar gente debajo de la mesa. ¿Sabe qué? Jesús nos quiere a todos en la mesa, no debajo de la mesa. La sirofenicia le reclama a Jesús que reconozca su dignidad como persona. Yo también fui creada por Dios. Oye, yo también tengo un valor y yo también tengo una necesidad. Ante este argumento, que después de esa respuesta contundente, esta mujer siguió de pie allí diciéndole, mira, dame un chispito. Jesús reflexionó. Jesús la amó, reflexionó y echó a un lado todo prejuicio. Versos 29 y 30. Gloria a Dios, aleluya. Entonces le dijo, por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Gloria a tu nombre, Padre. Amén. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Dios le bendiga. Amén. Por haber hablado así, vete tranquila. La mujer sirofenicia nos convoca a repensar el carácter universal de la misión salvífica de Jesús, enfocado desde la dignidad del ser humano. Como iglesia, nuestro llamado es a predicar el Evangelio a todos y a todas, sin distinción de persona. Nuestro llamado y lo que nos distingue como iglesia es amar a todos y a todas, aunque pensemos diferente. Basta ya de los prejuicios. Basta ya de separarnos por cosas que no tienen significado. Nuestro país no aguanta, hermano, una división más. Si nosotros queremos caminar hacia adelante como pueblo, tenemos que caminar unidos. Como iglesia, orar todos los unos por los otros. Entender que el Evangelio es para todos y que el Señor no hace acepción de personas. Que la obra la hace el Señor en cada vida y en cada corazón. Cuando a las personas se les trata con dignidad, se vuelven más conectadas y son capaces de crear relaciones significativas. Si yo voy a llevar el Evangelio, tengo que llevarlo reconociendo la dignidad de aquel a que yo le estoy predicando, hermano. Yo no puedo llevar un Evangelio que humille y que denigre, porque automáticamente la persona se va a cerrar. Cansados están de que los denigren y que los critiquen y que los señalen. El Evangelio que predicamos es la palabra del Señor, la predicamos con amor.
Creemos firmemente que el Evangelio es uno y la verdad de la palabra es una. Pero entendemos también que la obra salvífica la hace el Señor y la obra de la persona la va a hacer el Espíritu Santo. Pero tenemos que llevar un evangelio que dignifique al ser humano. No solamente que estemos señalando ni diciendo, no. Muchas de las personas que nosotros vemos en la calle hoy, que a veces le tenemos hasta miedo, hermano, es la verdad, cuando se acercan a nuestro vehículo a pedir, pero vemos esa situación, esa condición en la que están. Óigame, fueron creados por Dios. Son almas de salvación. Son seres humanos que por situaciones que están pasando, que atravesaron, han perdido su autoestima, su valor, pero el Señor está para dignificarles y para levantarles, y esa es nuestra función como iglesia. Jesús, luego del diálogo con esta mujer, venció todos los prejuicios de la época y se abrió una puerta para reconocer la dignidad de esta mujer y la de su hija. No deja de asombrarme que esta mujer suplicaba por unas migajas de pan, mientras que los judíos rechazaban el verdadero pan que había descendido del cielo y lo tenían ahí puesto. Fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Dios. Este es un claro ejemplo del hecho de que ningún alma hambrienta y humilde que se acerca a la mesa va a irse sin ser saciada. Todo aquel que se acerca a Cristo, no importando su situación, su condición, recibe bendición, recibe alimento. ¿Y quiénes somos nosotros para entonces rechazarle? Jesús reconoció la inteligencia y la sagacidad de las palabras de la sirofenicia. Y él le dice, por esta palabra, oye, por lo que tú me contestaste, por lo que me has dicho, por convencerme de lo justo de tu argumento. Mire, usted sígale pidiendo al Señor. Usted siga orando por esa petición que usted tiene, sin cesar. Le dijo, por tu dignidad y por tu valentía. Oye, porque no te rendiste de la primera que te dije, porque seguiste insistiendo, porque me demostraste una fe enorme. Vete, que el demonio ya ha salido de tu hija. Y mire si tenía fe, que ella inmediatamente se fue, creyendo que el milagro había sido hecho. Dice, con este milagro en territorio no judío, Jesús abre caminos y posibilidades. Ya, como hablamos desde el principio, se abrió la puerta de salvación también para los gentiles. Para lo que más adelante se consolidará en la visión de Pedro cuando dijo, lo que yo purifiqué, no llames tú común, y de manera más sólida la misión del apóstol Pablo, ¿verdad? Que es el apóstol que va entonces a predicar al pueblo gentil. Conclusión. La dignidad que esta mujer valiente afirmaba en su vida, a pesar de las circunstancias, la llevó a derribar barreras de toda índole para buscar la liberación de su hija. Ella no le importó que era mujer, que era gentil, sirofenicia, griega, no judía. Su fe la movió por encima de todo eso, para llegar hasta su esperanza, que es Cristo. Los prejuicios de la época no fueron impedimento para ella. Jesús tampoco cerró la puerta para que el sostén espiritual llegara a la casa de ella y la de su familia. La dignidad, como la aceptación del valor intrínseco de cada ser, debe ser afirmada, fortalecida, promovida y cuidada en todas nuestras relaciones. Mire, tratemos a las personas con respeto, con dignidad, como iguales. No seamos tan fáciles de juzgar y señalar desde el desconocimiento, porque encima desde el desconocimiento.
Pensemos que en cada persona a la que usted se va a referir es un ser humano que tiene sentimientos, que tiene valores, que tiene familia, que lejos de ser señalado necesita que usted le apoye, que usted le abrace y que usted le ame. Eso es modelaje del cristiano. No son otras cosas. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y cuando yo amo, yo respeto al ser humano. Cuando yo amo, dignifico a la persona con la que estoy hablando. Existe mucha gente a nuestro alrededor a quienes le han lastimado su dignidad. ¿Sabe qué? Ellos necesitan ser escuchados y escuchadas. Que no se les cierre la puerta, sino que se le abran posibilidades de liberación y sanidad de los traumas que han lacerado su existencia. Ahora no solo estamos en el lado de acá, ya hemos sido transformados, rescatados por el Señor. Pensemos en los que todavía no han tenido esa oportunidad. Seamos facilitadores de que lleguen a ser también sanados por el Señor. Seamos facilitadores que ya no estén debajo de la mesa, se puedan sentar a la mesa junto a nosotros. Jesús, al darse en la cruz como el pan que descendió del cielo para la redención del ser humano y toda la creación, abre las posibilidades de esperanza y liberación para todos los seres humanos. En esa cruz que está vacía, Jesús extendió sus brazos para recibirlos a todos y a todas. No importando su etnia, ni su color de piel, ni el idioma que hablen, ni su cultura, ni su preferencia política. Fue para todos que vino el Señor. Y vamos a la oración. Nelly, tú no las puedes leer, está aquí, no sé si la ves bien. Gloria a Dios. Dios, tú nos hiciste con la dignidad que constituye el ser creación y obra de tus manos. Gracias por ser ese pan espiritual que sacia y sustenta nuestra vida eterna. Aleluya. Guíanos a compartir con quienes necesitan de ti. Sí, Padre, por favor. Ayúdanos a reconocer y a fortalecer la dignidad de otros y de otras y la nuestra en el camino justo hacia la plenitud del reino de Dios, ay Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo hemos orado, dándote a ti toda la gloria. Amén, amén, amén y amén. Y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tenemos un breve receso de unos minutitos para comenzar nuestro servicio de adoración. Les quiero anunciar que el comité de nominaciones y resoluciones están trabajando, así que ellos van a comunicarse con ustedes en este momento. Tienen un mensajito para ustedes, así que Dios les bendiga.